Hola, soy Ralph Cárdenas Pizar, número de lista 4, y en este video voy a hablar sobre el nazismo y cómo Hitler creó una maquinaria de propaganda nazi que formó una imagen hogareña del Führer y engañó al mundo. Todo comienza el 16 de marzo de 1941, mientras las ciudades europeas ardían y los judíos eran conducidos a los guetos. The New York Times Magazine publicó una historia ilustrada sobre el retiro de Adolf Hitler en los Alpes de Berchtesgaden, en el sur de Alemania. Adoptando así un tono neutral, el corresponsal Brooks Peters señaló que los historiadores del futuro debían valorar la importancia del dominio privado y personal del Führer. Y así fue como durante más de 70 años hemos ignorado el reclamo de Peters de tomar en serio los espacios domésticos de Hitler. Cuando pensamos en los escenarios del poder político de Hitler, somos más propensos a imaginar el campo Zeppelin, somos más propensos a imaginar los campos de concentración que el salón de su casa, ¿estamos de acuerdo? O sea, nos ponemos a pensar más en todo lo que hizo durante la guerra y no el cómo él vendía esta imagen de ser una persona apacible, con paseos, dentro de la propia Alemania. Sin embargo, fue a través de la arquitectura, el diseño y las representaciones mediáticas de sus casas que el régimen nazi fomentó el mito de un Hitler que en privado se comportaba como un hombre hogareño y buen vecino. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, esa imagen se utilizó de manera estratégica y eficaz, tanto en Alemania como en el extranjero, para distanciar al dictador de sus políticas y hacer a un lado toda esta idea que se tenía de ser un dictador y de que tenía políticas violentas y crueles. E incluso después del inicio de la guerra, la impresión favorable sobre el Führer fuera de servicio jugando con perros y niños no se desvaneció de inmediato. O sea, aún terminando la guerra, la imagen que se tenía el pueblo nazi del Führer era que era una buena persona, que paseaba con sus perros, que era un buen vecino, y pues sí tardó cierto tiempo en que las personas lo miraran de esa manera. El cambio más radical que tuvo Hitler es que se empezaron a formar mitologías nazis sobre su propio origen, enfatizando que sufrió de pobreza, que tuvo carencia de hogar cuando era joven, y así como una variedad de desdenes en sus comodidades. El cambio más radical que tuvo Hitler fue que se empezaron a formar mitologías nazis sobre su propio origen, enfatizando que sufrió de pobreza, que tenía carencia de hogar cuando era joven, y así como su desdén por las comodidades. Pero cuando Hitler se convirtió en canciller, sobre todo después de que las regalías del libro Mein Kampf, Mi lucha, lo convirtieron en un hombre rico, gastó mucha energía en rediseñar y amueblar sus residencias, ¿no? La antigua Cancillería de Berlín, su apartamento de Múnich y el Berghof, su casa en la montaña de Obersalzberg. O sea, esto dio una imagen que al principio la vendían como una persona de origen humilde, con pocas comodidades hogareñas, y ya cuando se transformó en canciller, él tuvo que distorsionar su propia imagen y hacer que pues que la gente y el pueblo lo viera de esa manera, como ya creada con dinero, y así es como mejoró sus casas donde él vivía. Justamente cuando se realizaron estas renovaciones a mediados de los 30, coincidió con el cambio de imagen político que tenía Hitler como estadista y diplomático. Una transformación que también se puede apreciar y que fue además promovida por las películas de propaganda nazi de Leni Riefenstahl. Y pues esto cambió las facetas más ásperas del extremista antisemita y agitador de masas, y fueron suavizadas poco a poco con ayuda de estos medios de comunicación como las películas, creando una personalidad nueva y sofisticada que surgió en un entorno doméstico cuidadosamente diseñado todo este tiempo por el Führer. Bueno, y a través de todas estas cortinas de seda y los jarrones de porcelanas que diseñaban para el Führer,
surgieron las existencias de un mundo interior refinado y pacífico, es decir, querían dar la imagen de que era una persona culta y ya había dejado ese papel tan importante que tenía de dictador y ahora transmitía una imagen de un hombre culto, de un hombre con buen gusto, todo esto inspirado en la reforma del diseño británico. Puso énfasis en la calidad de los materiales y la artesanía en lugar de la exhibición llamativa que tenía antes. Y así fue como Hitler poco a poco cambió esta imagen que tenía durante tantos años como dictador cuando inició la guerra y como al fin de todo este diseño y embrollo mediático lograba tener todo bien planificado y diseñado para tener una buena imagen ante su pueblo. Cómo tenía tan limitado esta forma de poder centrarse en una personalidad diferente y esto sería lo que iba a mostrar, ¿no? A su pueblo. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención en el momento de revolución y cómo todo este juego propagandístico que tuvo Hitler durante sus años de vida y como dictador y su evolución de canciller y el cómo lo veían pues todo su pueblo en sí. Pues muchas gracias por su atención, eso sería todo de mi parte.